Señor. Le agradecemos mucho al Señor estos días que llevamos por aquí. La verdad que estos hermanitos de Torrelavega se pasan. A veces me mosquean, digo, están engordando el sacrificio o algo por el estilo. Gloria al Señor. Bueno, gracias de corazón por el trato, por el cariño, por cómo me tratáis. Me siento muy privilegiado de estar entre vosotros, de verdad. ¿Vale? Gloria al Señor. El pianista, por favor. Ya sé que soy pesado, pero toca. Bueno, estaba pensando en qué compartiros. Y estando sentado ahí, he llamado al Ramón. Digo, Ramón, ¿he predicado este mensaje aquí? Él cree que no. Pero luego el Señor ahí me ha movido para otro lado. Y me ha dicho el Señor, predica a tu generación. Bueno, esta es una reunión de jóvenes. De nuestra generación me voy a dirigir a mi generación. Para pediros algo. Gloria al Señor. Para pediros algo. Algo que es necesario todo aquel que quiera tener una relación con el Señor. ¿Cuántos quieren tener una relación con el Señor? ¿Quieren que Dios cuente contigo? Gloria al Señor. Pues vengo a hablar a mi generación. Mirad qué salmo tan impresionante. El título del mensaje es Propósito, Tiempo y Generación. Mirad qué salmo tan hermoso. Si lo prestáis atención, vais a pillar de qué va el mensaje. Mirad el salmo. Las generaciones futuras les servirán y hablarán del Señor a la generación venidera. Se contará a generación aún no nacida las maravillas que Jehová hizo. Gloria al Señor. Extraordinario. Cada generación le tiene que contar a la generación que viene por delante qué hizo Dios con ellos. ¿Qué contará la nuestra? ¿Qué contará nuestra generación a la generación que viene por delante, a nuestros hijos? ¿Qué maravillas hizo Dios con nosotros? Si tenemos algo que contar. Romanos 13:11, tomamos otro texto. Conociendo el tiempo, que es ahora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Es desde este texto donde hablamos de un propósito, de un tiempo y de un despertar. Gloria al Señor. Porque Dios, allá en la eternidad, diseñó un propósito. Gloria al Señor. Y lo diseñó antes del tiempo. Pero después de diseñarlo antes del tiempo en la eternidad, Dios ese propósito lo ha subido sobre las ruedas del tiempo y lo ha hecho andar. De tal manera que cada tiempo tiene una manifestación del propósito de Dios. Y cada propósito y cada manifestación tiene su propia generación. Así que ahora, en este mismo instante, en este mismo momento, se está manifestando, ahora a tiempo real, se está manifestando algo del plan y del propósito de Dios. La pregunta es, ¿quieres conocerlo? ¿Cuántos quieren conocer lo que está haciendo Dios hoy? Amén. Dijo Jesús, mi Padre siempre trabaja y hasta día hoy está trabajando. Amén. Dios está haciendo, ahora mismo está haciendo algo. Gracias, Padre Jesús. Por eso te pregunto que si tú quieres conocerlo. Y no solo si quieres conocerlo, también te pregunto si quieres formar parte de él. Pues necesitas dos cosas. Conocer el tiempo y un despertar espiritual. Sin estos dos requisitos es imposible que entremos en su propósito. Y corremos el riesgo de pasarnos nuestra vida sin saber qué ha pasado en nuestra generación. Sería terrible. Mirad que cuando el texto que hemos leído dice conocer el tiempo, implica conocer los peligros de nuestro tiempo, que son terribles. Esta tarde hemos estado hablando con el pastor Mario algunas cosas y esto es impresionante. Nos rodea un monstruo. Y no solo nos rodea, se cuela entre nosotros. Le dice Pablo a Timoteo, también, fíjate bien, también, o sea, Timoteo, además
de predicar, además de pastorear, además de evangelizar. Tan importante como todo eso es que debes saber que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Necesitamos urgentemente saber en qué tiempo nos estamos moviendo. ¿Cómo es nuestro tiempo? Porque ¿sabéis algo? Son los peligros de nuestro tiempo quien enfoca el plan actual de Dios. Son los peligros de nuestro tiempo. Una generación indiferente al mundo que le rodea es una generación desenfocada del plan y del propósito de Dios. Conocer las amenazas de nuestro tiempo nos involucra directamente en el propósito de Dios. Porque, ¿sabéis cuál es el lugar estratégico que Dios le ha dado a la luz? En medio de las tinieblas. Es el lugar estratégico de la luz. Y ahí no ha caído por accidente, lo ha puesto Dios. Lo más terrible de que una oveja termine en medio de los lobos, lo más terrible no son los colmillos de los lobos, es que el que puso a la oveja en medio de los lobos es el propio pastor. Dios quiere que su iglesia esté en el centro de todos los peligros que rodean a nuestro mundo. Recordar que nos afecta, que nos rodea. Por eso dice la palabra: vosotros sois luz en medio de las tinieblas. A Daniel se le pidió que no se contaminara de la comida del rey, justamente dentro del palacio del rey. Ahí, justo en el centro, en la guarida propia de los demonios, ahí, mantente puro, Daniel, ahí mismo. Eso nos está pidiendo el propósito de Dios en este tiempo. En el centro de todos los males, pero sin estar contaminado por ello. Nadie jamás estuvo más con pecadores como Jesús, y nadie fue más santo y más limpio que él. La santidad no implica indiferencia. Porque a veces cometemos un pecado muy paradójico, haciendo demagogia de la santidad. Y en nombre de la santidad pecamos de indiferencia. La santidad no significa alejamiento. Significa estar en el centro de todos los males, pero sin estar contaminado por ellos. Nuestra generación está cayendo en una paradoja muy pecaminosa. No podemos ser indiferentes al mundo que nos rodea. Ya sé que a ti no te afecta. Ya sé que tú no tienes problemas de alcohol. Tú no tienes problemas de drogas. Tú no has caído en pecados grandes. Tú no. ¿Vale? Pero que tú no los estés viviendo no significa que no existen y que no seas responsable de hacer algo en contra de ellos. Es una urgencia. Redes sociales, depresión infantil, divorcio, sexualidad. Es una urgencia que miremos todo eso de frente. Ya nos advirtió el Maestro. Jesús nos advirtió de no caer en la incoherencia de encender una luz y meterlo debajo de una mesa. Es una incoherencia eso. Y si nos avisó, es porque sabía que esta sería uno de los errores históricos de nuestro tiempo. Hermanos, le pasó a la iglesia primitiva. ¿Tú te imaginas una iglesia, hermano Mingo, donde el grupo ministerial, hermano Cefas, fuesen los 12 apóstoles? Un día subía a llevar los coros Juan y predicaba Pedro. Otro día los llevaba Mateo y predicaba Jacob. ¿Tú te imaginas esa iglesia? ¿Quién se va de ahí? ¿Quién se marcha de ahí? Nadie. Así estaba la iglesia, que no salían de ningún lado. Tuvo que ser la muerte de Esteban la que esparció de nuevo a su iglesia y la enfocara otra vez en el propósito de Dios de predicar el evangelio a toda criatura, porque si no, no habían salido. ¿Quién se marcha de ahí? Es que tenemos un mundo alrededor tan cómodo. Es que estamos tan bien. Es que hay tanta facilidad. ¿Y quién nos saca de todo esto? Por eso nos cuesta tanto salir a evangelizar. Por eso. Disculpadme que os hable con claridad. Mucho me temo que, como Esther, nuestra generación es muy guapa. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que Esther era muy guapa. Nuestra generación es muy guapa. ¡Qué coros! ¡Qué capillas! ¡Qué iglesias! ¡Qué convenciones! ¡Qué mensajes!
Nuestra generación es muy guapa. Miradnos qué palacios tenemos, ¿verdad que sí? Pero no os enfadéis conmigo. Nos parecemos a una novia ataviada que no le falta detalle, pero no sabe en qué capilla le está esperando su prometido para casarse. Y mientras suenan las campanadas de la boda, la doncella está corriendo sin saber dónde está el plan de Dios. Cantamos muy bien, practicamos muy bien, tenemos capillas preciosas, pero estamos totalmente desenfocados de qué quiere Dios hoy de nosotros. Sí, Señor. La mayoría de nosotros no tenemos muy claro qué hacer más allá de acudir al culto de 7 a 8. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué nos demanda el plan y el propósito de Dios para nuestra generación? ¿Qué nos está pidiendo hoy? ¿Sabéis qué? En el libro de Esther no aparece el nombre de Dios por ninguna parte, pero Dios está detrás de cada sílaba, aunque no aparezca su nombre. Mardoqueo la reclama y se resiste por las amenazas. Nos pasa muchas veces a nosotros. Nos imaginamos a Dios donde está, pero nos falta una experiencia real de qué está haciendo Dios hoy. Le dice Mardoqueo a Esther, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Era el rastro que le estaba indicando para que Esther indagara dónde se encontraba el plan de Dios. ¿Quién sabe? Eran las migajas que estaba arrojando el plan de Dios para que Esther, en busca de querer saber, se encontrara directamente con el plan de Dios. ¿Quién sabe? Y a Esther se le encendió un fuego en el corazón por querer saber. Nuestro problema es que nuestro corazón no arde por querer saber cuál es el plan de Dios. Una generación llena de apatía. Y no sabemos contemplar cuál es el plan y el propósito de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque esperamos fuegos artificiales. Hay una cultura de fuego artificial en nuestra generación que es impresionante. Y queremos cosas grandes para ver dónde está el plan de Dios. ¿Pero qué cosas? Mateo 4:16 dice: cuando Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado, se fue y descendió a Capernaum. Capernaum era el lugar donde Jesús iba a comenzar su ministerio y iba a obrar todo su ministerio terrenal desde Capernaum. Pero el texto dice: cuando Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado, se fue y descendió a Capernaum. Sin embargo, en otro evangelio paralelo, en Lucas 4, dice que Nazaret, los de Nazaret, quieren arrojar a Jesús, quieren despeñarlo, porque en la sinagoga ha dicho: hoy se cumple la escritura delante de vosotros. Dice, y Jesús se marchó. Hay dos sucesos. Uno, que Juan ha sido encarcelado, dice, se fue a Capernaum. Y dos, dice Lucas, lo quisieron despeñar los de Nazaret y se fue a Capernaum. No se contradicen, se complementan. Hay dos hechos circunstanciales. Uno, que Juan ha sido encarcelado. Y dos, que los de Nazaret le han desechado. Las dos circunstancias han llevado a que Jesús fuese a Capernaum. Pero mirad cómo termina el texto. Dice: para que se cumpliese lo que estaba escrito: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, la ciudad sentada en tinieblas vio gran luz. Es decir, parecen dos hechos circunstanciales, pero no son circunstanciales, son escriturales. Escondido detrás de estas aparentes circunstancias está escondido el plan de Dios. Lo mismo sucede en nuestro tiempo. Nos rodean circunstancias muy normales, que parecen circunstanciales, que parecen que no encierran nada, pero tenemos que ser diligentes en saber que detrás de cada circunstancia está escondido el plan de Dios, llamándote y reclamándote. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema. Es que no sabemos ver al Rey de Reyes envuelto entre pañales. Esperamos verle en un trono. Y por eso a nuestra generación le falta el oro y el incienso. Porque no sabemos ver el plan de Dios en las cosas sencillas, en las cosas naturales, en tu trabajo diario, en tus circunstancias más sencillas. No sabemos verlo. Corremos un peligro, nuestra generación, que pasemos por nuestro tiempo histórico sin entrar en el plan eterno de Dios, de lo que se está haciendo hoy. Es un peligro, y la vida pasa muy rápido.
A ti, joven, te lo digo. Fijaros bien que Esther le dice, indaga, busca, analiza. El plan de Dios es como una música de fondo. ¿Has visto cuando estás en cualquier sitio y se oye como una música de fondo? No la prestas atención, ni te das cuenta que está sonando. Pero hay una música de fondo, pero nosotros a lo mejor estamos comiéndonos un buen filete. O estamos charlando con cualquier cosa y la música sigue de fondo, no le hemos prestado atención. Así es el plan de Dios. El plan de Dios está resonando como una música de fondo, pero nosotros nos estamos gastando en vivir nuestra propia vida y no sabemos que el plan de Dios en este mismo instante está haciendo algo. Vengo a advertirnos que es un peligro muy real que nuestra generación pase por encima de su tiempo histórico sin entrar en contacto con el plan eterno, absorbidos por nuestra propia vida. Tienes muchas aspiraciones, ¿verdad? A que tienes muchos proyectos, a que tienes muchas ideas. En todos esos planes que tú tienes, ¿has pensado en el plan y en el propósito de Dios para tu vida? La parábola de los talentos nos enseña cómo Dios nos da los recursos suficientes para poder obrar conforme al plan y al propósito de Dios. Y nos ha dado tiempo, nos ha dado habilidad natural, nos ha dado dones espirituales. Y todo eso nos lo ha dado Dios para poder desarrollar el plan y el propósito de Dios. Dios nunca te llama a una frustración. Al que llama le capacita. A lo que Dios te ha llamado te ha capacitado. Pero fijaros bien. Aquel que le dio los talentos a todos le dijo, cuando regresó le dijo al que tiene 5, vente para acá, ¿qué has hecho con estos 5? Dice, con los 5 que me has dado he estado trabajando y aquí está lo tuyo y otros 5 más. El de los 3, ¿qué has hecho? Lo mismo, he estado trabajando y ahí tienes tus 3 y otros 3 más. Muy bien. El que tiene 1, que venga. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? Un hoyo. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo con lo que... ¿A qué te has dedicado? ¿A qué has gastado tus energías? En hacer un hoyo y enterrar lo que tú me has dado. ¿Eso has hecho durante todo este tiempo? ¿Qué has hecho este último año con lo que Dios te ha dado? A ti que me estás escuchando. ¿Qué has hecho este tiempo? ¿A qué te has dedicado? ¿Qué has hecho? He gastado todas mis energías en mutilar lo que tú me has dado. He hecho un hoyo y lo he enterrado. Has gastado más tiempo en enterrarlo que en desarrollarlo. Las consecuencias de no entrar en nuestro propósito de nuestro tiempo. Os voy a decir cuáles son las consecuencias de no entrar en el propósito de Dios. Os voy a herir, Voy a herir. Lo primero es que una generación que no entra en el plan y en el propósito de Dios es una generación debilitada por la ociosidad. No hacer nada es agotador. Escuchando la radio escuché una frase que me voló la cabeza. Esa frase decía: tiempos difíciles generan hombres fuertes. Hombres fuertes generan tiempos fáciles. Tiempos fáciles generan hombres débiles. Y los débiles generan tiempos muy difíciles. ¡Qué bueno! La responsabilidad de los tiempos malos o buenos recae sobre su generación. La forma en la que es ese tiempo también tienes la culpa tú. Sí. Nosotros tenemos la culpa de cómo son nuestros tiempos. Le dice Dios a Josué: Josué, estás a punto de entrar en Canaán con esta generación, pero escúchame bien, esta generación que va a conquistar es una generación que ha nacido en medio del desierto. No es la generación que salió de Egipto, no es la misma, porque esa ha muerto por el camino. Y esta nueva generación ha nacido en medio del desierto y está a punto de conquistar Canaán. Pero esta generación está sin circuncidar. Una generación que ha nacido en medio del desierto, que no ha sufrido los males de Faraón, pero tampoco ha pasado por el medio del Mar Rojo y ha visto esa gloria. Una generación que ha nacido lloviendo maná del cielo. Una generación que ha nacido viendo la columna de fuego y la columna de humo para que no se quemaran. Una generación que ha visto una roca que da agua. Una generación que no ha sufrido ni una gota. Esa generación no tiene compromiso. Se le ha dado todo hecho.
Somos la generación del desierto, que cuando nacimos Cristo ya estaba en nuestra casa. No forma parte de nuestro programa sufrir y clamar por la gloria de Dios, porque cuando tú naciste, tus padres ya llevaban mucho tiempo rogando por esa gloria y naciste en medio de esa gloria. Somos la generación de Ebed, de los estudios, de las Biblias de estudio, de los seminarios. Somos la generación con más conocimiento, pero sin compromiso. ¿Cuántos de aquí han llorado por el Evangelio? ¿A cuántos han pegado de aquí? ¿Cuánto has sufrido tú por el Evangelio? ¿Cuánto? Sufrir por el Evangelio no forma parte de nuestro programa. ¿Sabéis qué hemos hecho? Nuestros ancianos lloraron mucho por este Evangelio. Nosotros todo ese dolor lo hemos sustituido por inteligencia artificial. Somos más inteligentes, pero somos más artificiales. Hemos digitalizado el dolor. Ya no es necesario sufrirlo. Pero claro, mucho me temo que hemos aceptado la hiel y el vinagre que Jesús rechazó de la cruz. Y solo queremos cruces sin dolor. La cruz de esta generación no tiene sangre, tiene purpurina. Y luego nos preguntamos por qué no hay milagros, por qué no hay señales, por qué no lo vemos. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no funciona con megas, funciona con sangre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué no nos preguntamos? Sí, Señor. Y sabes que lo peor de todo es que nuestra debilidad está dando muchas facilidades al enemigo. Somos una generación de padres ricos. Nos malcriaron, nos cuidaron tanto, nos han cuidado tanto. Y ahora no sabemos lo que es un clavo por el Evangelio, no lo sabemos. Lo peor de todo es que estamos dando mucha facilidad a nuestro enemigo. Luego hablamos de estrategias, yo lo entiendo. Hablamos de estrategias, de administraciones, de eventos, pero no es estrategia, es vida. Y da igual la estrategia que tengas y lo buena que sea la administración, si no hay vida es imposible. Muy bien. Muy bueno. Porque nuestros padres no sabían de estrategias. Pero mirarnos, aquí estamos nosotros. Somos el fruto de su trabajo, somos el fruto de su entrega. Por eso nosotros estamos aquí. Nos dijeron nuestros padres que buscásemos al Señor con desespero, que no guardásemos rencores, que la santidad es innegociable, y todo esto implica dolor, pero lo hemos anestesiado. Qué fácil lo tuvo Goliat. Qué fácil. Porque Goliat amenaza con fuerza bruta, pero es un estratega. Su fuerte no es la fuerza física, es la estrategia. Qué fácil lo tuvo. Estaban todos reunidos. ¡Dadme un hombre! ¡Uno! ¡Que pelee por todos! Lanzó un misil al centro directo del ejército y lo rompió por dentro. Y cuando dijo dadme un hombre, todos se quedaron a mirarse buscando héroes. Y como nadie se siente un héroe, que todos se sienten frustrados, o los paralizó, los rompió por dentro. Se pusieron a esperar un héroe nacional que peleara por todos, y así la mayoría de nosotros nos pasa. Siempre estamos buscando a alguien que pelee nuestras batallas. Un buen pastor que nos pastoree. Un buen predicador que nos predique. Un buen coro que nos cante. Y mientras tanto tú paralizado. Se pusieron a buscar un héroe y Dios mandó un niño. No entendemos esto. En estos países subdesarrollados, que hay tanta hambruna, padecen tanta enfermedad, hay un virus muy malo que generalmente quien lo coge no sale de él, no me acuerdo cómo se llama, estos malos. Pero en medio de esta circunstancia
circunstancia, hay un hecho que es insólito, casi nunca pasa. Pasa una vez, muy rara vez. Que cuando un cuerpo está a punto de morir, muy debilitado, el cuerpo en una autodefensa genera un gen que acaba con todo el virus y si esa persona se hace inmune. No es virtud. Ese gen ha brotado por debilidad del cuerpo. La dependencia de los hombres es excesiva. Que si el pastor nos gusta, llenamos la iglesia. Y si el pastor no nos gusta, se vacía. Y luego le echamos la culpa al pastor. Eso es lo mejor de todo. Eso no es virtud. Es debilidad del cuerpo. Somos tan débiles que necesitamos a alguien que siempre nos esté empujando, que siempre nos esté animando. La segunda consecuencia de la falta de propósito, esta es muy grave, es que ha generado una crisis de identidad. Porque las cosas alcanzan su valor cuando son utilizadas en aquello para lo que han sido creadas. Claro, si tú coges esta botella de agua, ¿para qué es? Pues para echar agua y beber. Esta botella no sirve para ponerla en el volante y conducir, no vale para conducir. No, sirve para beber agua. Pero si tú la quieres utilizar para, yo qué sé, para otra cosa, pues es normal que digas al final la botella, diga, ¿soy una botella de agua o qué soy? Porque cuando las cosas no se utilizan en aquello para lo que han sido creadas, es normal que tengan crisis de identidad. Por eso tus crisis de identidad, que hay semanas que te sientes cristiano y otras semanas que no te sientes cristiano. Hay veces que dices, sí, si viene el Señor me voy con Él, pero otras noches dices, a lo mejor no me voy con Él. ¿Por qué tu crisis de identidad? Porque estás desenfocado del propósito de Dios. Lo que tú haces está conectado con lo que eres. Si perdemos lo que tenemos que hacer, es normal que dudes de ti, es normal. Me encanta cómo el Señor trata a aquella mujer egipcia en medio del desierto. Aquella que se rebeló contra Sara y la desecharon y quedó en medio de un desierto. Y llega el Señor y dice, Agar, su nombre, sierva de Sarai, que se te ha olvidado. Confundiste tu plan, tu propósito, confundiste a despreciar a la señora, te creíste que eras tú la señora, te olvidaste de tu propósito y aquí estás en medio de un desierto. Vengo a recordarte tu nombre y lo que eres. Agar, sierva de Sarai, que ese es tu lugar. Es normal estos lazos de identidad. Fijaros qué pregunta. ¿A dónde vas? ¿Y de dónde vienes? ¿Qué preguntas hace el Señor? ¿Qué preguntas? Porque el Señor hace preguntas trascendentales. Por ejemplo, a Adán le dijo, ¿dónde estás tú? A Elías le dijo, ¿qué haces aquí? A Jacob le preguntó, ¿cómo te llamas? Si hoy viniera Dios a preguntarnos a nuestra generación, ¿dónde estás tú? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes dónde tienes que ir? ¿Qué diríamos? ¿Sabríamos responder si Dios viniese a hacernos esta pregunta? ¿A dónde vas y de dónde vienes? ¿Sabrías responder? Mirad la respuesta de esta mujer. No, huyo. Ni voy ni vengo. Huyo. No me dirijo a ningún lado. Escapo de una decepción. ¿Qué es para ti el Evangelio? ¿Un propósito o la huida de un monstruo que te está persiguiendo? ¿Qué es para ti el Evangelio? No, huyo. ¿Y de qué huyes? De una decepción escondida. ¿Y cuál es tu decepción? Hermanos, yo me imagino, porque Agar escuchó la promesa sobre Abraham. Ahora, ve a Sara, que es vieja y estéril. Ella es joven y en estado de buena esperanza. 2 más 2, 4. El propósito para mí. ¿Quién te lo ha dicho? Nadie, no me lo ha dicho nadie. He hecho cuentas. Sara es vieja y estéril. Yo soy joven y en estado de buena esperanza. La promesa para mí. Se embarazó de sueños a los que Dios nunca le llamó y terminó perdida en un desierto. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos embarazamos de sueños a los que Dios nunca nos llamó y nos convertimos en un desierto. No sabemos a dónde tenemos que ir. ¿Cuándo nos dijo Dios que esto era para ser feliz? ¿Cuándo te dijo Dios que era para ti la túnica de colores? ¿Cuándo te ha dicho a ti el Señor que esto es para que te subas a una plataforma? ¿Y cuándo te lo ha
dicho eso. Dejamos que nos embaracemos de emociones. A veces nos creemos que somos David matando gigantes. Y lo predicamos así. Mal predicado. Nosotros no somos David. David está tipificando a Cristo. Pero nosotros nos sentimos los héroes de nuestra propia película. Nos vemos tan protagonistas que apartamos a Cristo de la Biblia y nos ponemos nosotros. Nos creemos José cumpliendo sueños y José está tipificando a Cristo. Nos creemos David matando gigantes y tú no eres David, es Cristo, que es un tipo de Cristo. Apartamos a Cristo y nos ponemos nosotros. Nos sentimos los protagonistas de esta historia y no es así. Este evangelio triunfante y exitoso que regala túnicas de colores para que la gente venga al culto. Pero ¿sabe qué sucede? Que este ecosistema se parece al estanque de Bethesda. En el estanque de Bethesda hay unos ángeles que remueven las aguas. ¡Buah! ¿Cómo remueven las aguas, eh? Pero en el estanque de Bethesda solo se curan los menos malos. Los casos graves no tienen solución. Porque una iglesia con una generación ociosa y perdida del plan y del propósito no tiene solución para los casos graves. Para una herida tenemos una tirita. Para los casos profundos, derribados, hombres derribados en pecado, para eso no tenemos solución. Tenemos de gente, de espectador, a gente postrada que nos aplaude, pero que no cambia. ¿Sabes qué le pasó a esta mujer? Que el plan y el propósito se lo atribuyó de forma personal como una plataforma de desarrollo. ¿Qué entiendes que es el evangelio? Una oportunidad para desarrollar tus cualidades, una oportunidad para desarrollar mis dones, una oportunidad para sentirme realizado. Y claro, lo confundimos todo, pero ¿sabéis? Uno de los mayores milagros de la obra interna del Espíritu Santo que Dios hace en cada uno de nosotros, ¿sabéis cuál es? Que consigue ponerte de parte suya en contra de ti mismo. Te tiene que convencer el Espíritu Santo de que tú tienes que menguar y Cristo tiene que crecer. Que no se trata de exaltarse, se trata de menguar. Que la obra interna del Espíritu, porque sabes, yo quiero ir a un palacio, pero el Espíritu me quiere llevar a una cruz. Yo quiero que se me vea, sin embargo el Espíritu quiere matarme, enterrarme para después resucitarme. Y a mí eso no me cuadra. No me cuadra, no entra dentro de mis planes. El redimido celebra su muerte y no se llora. Y se manda flores. Dejadme ir a la causa primera de este despropósito generacional. Porque el problema es nacional, pero la causa es muy personal. Muy personal. ¿Sabes cuál es? Es falta de comunión e intimidad con Dios. Esa es la fuente de todos los males. Ese es el problema. Porque, ¿sabes? Dios llama a generaciones, pero no pone un letrero en el cielo y apunta los nombres a ver si te encuentras. No. Dios, que ha creado las estrellas, conoce cada estrella de forma particular. Y aunque llama a generaciones, te tiene señalado conociendo tu nombre personal para que formes parte de su propósito universal. Impresionante. Dios nos llama a rebaños, llama a ovejas personalmente. Y conoce tu nombre. Es abrumador esto, ¿eh? Es que no lo pensamos, es que hermanos. Es que no lo pensamos. Disculparme, es como si entrásemos a un museo de estos cuadros que valen dinerales que no tienen precio, pero como no entendemos de nada, pues, como que me pones ahí una sartén. Es que no entendemos esto. Sería abrumador pensar que el Eterno, que ha visto pasar generaciones, hermanos, desde que el mundo es mundo, ¿cuántas generaciones, hombres, personas han pasado delante de Dios? ¿Cuántas? Y venga. Y que entre tantas millones de generaciones y de multitudes te tengan señalado con su dedo, sepa cómo te llamas, sabe dónde vives y te haya dicho a ti, cuento contigo, a ti de forma personal, a ti.
Así que esto no se sana dando lecciones, se sana metiéndonos cada uno de nosotros de forma personal en nuestro cuarto. Porque el plan eterno nos exige estar despiertos espiritualmente. Y aquí llegamos al segundo requisito del propósito. Primero ha sido conocer su tiempo y sus amenazas. Y segundo, necesitamos urgentemente un despertar espiritual. Amén. Lo necesitamos. ¿Cómo puede ser que Jesús se mete a Getsemaní y se tira al suelo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su cuerpo se quiebra en esta agonía y de repente, ¡plá!, corta la oración y sale fuera. Dice, así no, dice a sus discípulos, despertar. Se mete otra vez para Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esta oración, esta agonía, este momento tan dificultoso. Y corta otra vez esa oración y sale fuera, ¿no? Así no, despertar. Pero bueno, tan importante es que cortes tu oración para despertar. Es algo sumamente importante. Que estéis despiertos, sumamente. Tan importante es que estés despierto. Porque fijaros bien, yo cuando leía la palabra, dice el texto que se durmieron porque estaban cansados. Y Lucas dice que eran porque estaban tristes. Se complementan, claro. Había una tensión muy fuerte. Sabían que Jesús estaba amenazado y venían cansados de tanto camino. Estaban tristes. Y cuando se junta la tristeza y el cansancio, finalmente uno se duerme. Es normal. Y yo decía, pobrecicos, es normal que estén dormidos, es normal. Y yo estaba, mientras estaba yo en Getsemaní, les estaba echando una manta por encima a Pedro y a pobrecicos dormir. De repente me encontré con que Jesús apareció así, ¡bum, bum, bum! ¡Despertar! A patada les despertó. Yo justificaba su sueño. Jesús no lo hizo. Porque nuestros males es que no hacemos más que justificar nuestros sueños y justificar nuestra mediocridad y justificar nuestra pobreza. Pero viene Dios a decirte que no es así, que tienes que estar despierto. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Tremendo. En los tiempos de Nehemías es increíble. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, que estaba derruida, es que esto es impresionante. Él vuelve porque se entera que Jerusalén está en ruinas. Y cuando vuelve, se encuentra con que hay gente que vive allí. Que vive allí. Dice, cogí mi cabalgadura por la noche y quise a ver cómo estaba. Y había sitios por los donde no podía pasar mi cabalgadura. Es decir, había tantas ruinas en Jerusalén que había calles por las donde no se podía pasar. Y había gente viviendo allí. ¿Pero cómo podéis vivir aquí? Aceptaron las ruinas como parte del mobiliario. Las aceptaron. Y mucho me temo que eso nos está pasando a nosotros. Estamos aceptando la mediocridad espiritual como parte de nuestro tiempo, como algo normal. Es lo común. Lo normal es ver creyentes que son infieles. Lo normal es creyentes que tropiezan. Lo normal es creyentes que abandonan. Es tan normal que ya no nos escandaliza. Lo extraño nos parece que un cristiano se mantenga en pie, que un cristiano sea fiel, nos parece extraño. Pero cuando Pedro iba caminando por las aguas y se hunde, llega Jesús, le agarra de los pelos, lo levanta y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Yo me imagino a Pedro, hombre, Señor, no todos los días se camina por encima del mar. La ley de la gravedad, la tempestad, lo normal es hundirse. Y de alguna manera Jesús le respondió, te equivocas, Pedro. Cuando el que llamo soy yo, lo normal es caminar por encima de las aguas. La excepción es hundirse. Para un creyente y una generación que vive cerca de Dios, lo normal es ser fiel. Lo normal es obedecer. Lo que no es normal es la infidelidad. Eso no es normal. Qué bueno. ¿Os acordáis de aquel anuncio que salía? Que salía uno con un estuche, con un juguete de estos y se marchaba. Y salía uno, está bien, está bien. Aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿Acordáis? Para seguir jugando. Estamos aceptando la mediocridad como parte de nuestra generación para seguir haciendo cultos.
para seguir reuniéndonos. Porque como no aceptemos esto, esto se rompe. Pues que se rompa, que cierren las iglesias. Pero no es normal vivir en tanta decadencia, no es normal. Aquellos judíos que volvieron a Jerusalén a edificar el templo y no lo edifican, se tiran 16 años sin hacer nada. Pero claro, las conciencias les mata. 16 años se hicieron chalés y el templo de Dios arruinado. Y dice, oye, no es esto, no saben esto que hacemos, Esto que hacemos no es normal porque la conciencia nos acusa. No os preocupéis. Para allí salió un profeta refranero. Estos que abundan tanto. No es el tiempo de edificar la casa de Jehová. Mentiroso. Eso no lo ha dicho Dios. Espiritualizaron las ruinas. ¿Qué os parece? Para que la conciencia no deje de acusarnos. ¿Las espiritualizamos? ¿No alcanzamos la excelencia del espíritu? Adornemos un poco la carne. ¿Qué más da? ¿No podemos cohabitar como hermanos? Vivamos como primos, si es parecido. ¿No podemos vivir en santidad? Nos lavamos las manos y ya está. Y así podemos seguir haciendo nuestra ruta profética. Claro, a Pedro le dice mantente despierto y no se mantiene despierto, que se duerme. Y claro, de repente llegan los romanos, le rodean y dan a Pedro que está dormiendico, gozando. Hace ¡pum! Despierta y se encuentra rodeado de... ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas, Mingo, que estamos echándonos la siesta en nuestro comedor allí durmiendo y de repente que te despiertes y que te ves rodeado de gente? ¡Almica! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Escucha, reaccionaríamos como reaccionó Pedro. ¡Ras! La espada. Porque si llega a estar orando y velando, la vela le había hecho responder correctamente. Pero como estaba despierto, respondió a golpes emocionales. Porque el Pedro es así, impulsivo, emocional. Porque claro, cuando la vida del espíritu duerme, las emociones de la carne despiertan. Y en vez de dirigirte la vela y el espíritu, ahora te maneja tus golpes emocionales. Y a golpe de emociones tienes gestos de héroe. Ahora sí. Esta semana ya verás que bien. Hoy sí, pero mañana otra vez por suelo. Fue un gesto heroico, circunstancial, movido por una emoción. Porque las emociones nos están confundiendo mucho, especialmente en nuestra generación. Pero vengo a decirte que no te creas todo lo que sientes, que no es verdad. No es verdad todo lo que sientes. La emoción no puede ser el rector de mi conducta cristiana. Claro. Porque las emociones son como Urías Eteo. Es un mal líder, pero es buen compañero. No puede ir por delante, pero que te acompañe. Las emociones son como el piano. Si yo me pongo a tocar ahora el piano, os tenéis que marchar todos. Porque yo no sé tocarlo, pero mira, lo toca mi hermano, mira qué melodía. ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede con las emociones. Cuando las emociones les toma la carne, lo único que hace son ruidos. Sin embargo, cuando esas emociones caen en las manos de Dios, producen melodías. Emociónate, pero con salvar un alma. Emociónate con santificarte. Emociónate, pero con servir a Dios. Emociónate con eso. El problema es cuando las emociones sustituyen a la vida. Ese es el problema. Porque esto, yo no voy en contra de las emociones, voy en contra de que la emoción sustituya a la vida. Muy bien. ¿Os acordáis de aquellas mujeres que fueron con sus perfumes? Qué gesto, José. Todos están escondidos, por miedo. Pero ellas se levantan de mañana y dicen, a llevar los perfumes porque mi maestro... Qué gesto, Qué sentimiento. Qué emoción. Llenas de emoción, pero vacías de fe. Porque si llegan a creer en las palabras que dijo Jesús, que al tercer día resucitaría, jamás hubiesen preparado perfumes. Aquellos perfumes eran el sustituto de su falta de fe. Porque cuando no hay fe ni hay vida de espíritu, ese hueco hay que llenarlo con algo. ¿Y con qué? Con emociones.
espiritualidad es como comprarte un traje y ponértelo sin ducharte. El traje es muy bonito, pero tú hueles mal. Emociones sin santidad molestan. Vaya. Porque las emociones son balas de fogueo, hacen mucho ruido, pero no matan a nadie. Son impactantes como el perfume, pero enseguida se desvanecen. Por eso vemos a jóvenes que hoy están saltando y al día siguiente ya no les vemos. Tremendo. Al pródigo se le hizo una fiesta. Una fiesta siempre es emocionante. Pero antes de hacer una fiesta salió el padre, se lo comió a besos, le dio abrazos. Primero son los abrazos del padre, primero son los besos del padre y después la fiesta. Pero que a nadie se le ocurra hacer fiesta si antes no ha arreglado su relación con el padre. ¿Qué celebramos? Si no hay vida, si no hay relación, si no hay limpieza, ¿qué celebramos? ¿Qué cantamos? Jesús también celebraba fiestas. Que Jesús también celebraba fiestas. Y en una ocasión estaba celebrando una fiesta, la Pascua, con sus discípulos. Pero allí en la mesa había un traidor. Lo que tengas que hacer, hazlo. Y se levantó y se marchó. Y todos pensaban que se iba a de comer a los pobres, sin escándalos públicos. Pero tú no comes conmigo. Porque Jesús celebraba fiestas, pero con la mesa limpia. Porque con la mesa limpia se pueden celebrar fiestas. Con la mesa limpia que cante el coro. Con la mesa limpia hagamos convenciones. Con la mesa limpia hagamos reuniones. Pero con la mesa limpia. Las emociones nos desequilibran. Nos desequilibran. Pedro saca su espada. Vamos, delante de Jesús, no me lo tocáis, ole de verdad. No me lo tocáis delante de él con su espada. Va Jesús y le dice: Pedro, ¿no sabes que podría llamar 12 legiones de ángeles? Le humilló. Volvió a su espada y de repente le pone delante 12 legiones de ángeles en llamas de fuego. Le censuró, le humilló. Y cuando Pedro sacó su espada y se vio humillado, salió huyendo. Así son las emociones. Las emociones brillan mientras reciben aplausos. Mientras hay aplausos, la emoción, ¡wow! El momento que es censurada sale corriendo. Sin embargo, me acuerdo de Jeremías. ¡No predico más! ¡Que me quieren matar por predicar! ¡Que me quieren arruinar! ¡Que me meten en la cárcel! ¡Dimito! ¡No predico más! Pero no obstante, había un fuego dentro de mis huesos que me era incontenible y no podía controlarlo. Porque las emociones funcionan con aplausos. El don funciona con fuego. Y aunque no quieras, vas a tener que seguir predicando, bastoneando, sirviendo. ¿Qué pasará, tío? Las emociones confunden porque a veces parecen que es amor. A veces las emociones parecen que es amor. Lo confundimos por amor. Le pasó a aquel desequilibrado, amor, que ve a su media hermana y dice: estoy enfermo de amor. Como dice Cantar de los Cantares, estoy enfermo de amor. Y él, estoy enfermo de amor. Y la ultraja. Amor, cínico, perverso. Tú no estás enamorado, estás emocionado. Has confundido tu sentimiento. No es amor, es emoción. Y fijaros bien, cuando confundió eso después de que consumó, dice: y fue más el odio con que la dio que el amor con que la amó. Una vez consumado se produjo un socavón en el alma. Lo mismo sucede con las emociones. Te producen querer tantas cosas. Te plantea un evangelio tan inmenso, un evangelio de palacio, un evangelio de éxito, y cuando de repente te encuentras cara a cara con él y ves que el evangelio es tú, ves que el evangelio es la negación, te produce tal socavón dentro. Te has decepcionado tanto de este evangelio. ¿Qué te pensabas que iba a ser esto? La emoción es como Orfa,
que llora. Oye, que llora. No vengáis conmigo, le dice Noemi. Y dice, y Orfa salió llorando, porque la emoción llora. Hasta habla en lenguas. Pero de repente se vuelve Noemi llena de arrugas, vieja. Y le dice, hijas, soy vieja, estoy arruinada, no tengo futuro. Y dice Orfa, pues hasta aquí. Y cogió y se volvió. Porque va a llegar un día que el Evangelio se plante delante de ti como una Noemi vieja y arrugada, que te pida obediencia sin aplausos, que te pida abnegación sin reconocimiento. Hasta ahí llegan los emocionados, hasta ahí llegan los que saltan. Eso hace una criba entre el verdaderamente enamorado y el emocionado. Hasta ahí. ¿Sabéis que una de las tragedias de aquella mujer, la viuda de Sarepta, ¿sabéis cuál era? Que no podía trabajar. Es que a las viudas no las permitían trabajar. Y claro, como no podía trabajar, tenía que salir a mangar, a vivir de limosnas, porque no tenía la capacidad de trabajar. Cuando no somos capaces de generar nuestra propia relación con Dios, nos vemos obligados a vivir de limosnas emocionales. A ver qué me dan hoy. A ver qué tal esta tarde. A ver. Y salió por 2 puñados, fijaros bien. Un puñado de harina y un puñado de aceite. ¡Qué pobreza! Con 2 leños se hace muy poco fuego, ¿no? 2 leños, dice el texto, salió por 2 leños. Es muy poco fuego. ¿Sabes qué dijo ella? Para lo poco que tengo que cocinar, no hace falta mucho fuego. Capaz este evangelio que vivimos no hace falta mucho fuego. No hace falta. Para aguantar 1 hora y sentado, no necesitas levantarte de madrugada a buscar al Señor, no hace falta. Tenemos un propósito tan pequeño que no hace falta una consagración tan grande, porque vivimos con tan poco. Tenemos una aspiración tan pequeña, que no hace falta mucho fuego. ¿No lo veis que no hace falta? Fijaros bien que este niño de la viuda de Sarepta dice que al final murió. No se sabe por qué. No lo dice la Biblia. De enfermedad grave, y murió. No se sabe por qué, pero yo me imagino que esta mujer iba pidiendo. Y había días que encontraba que le dara de comer, pero otros días pues no encontraba. ¿Qué pasaba? Que había días que el niño se quedaba sin comer. Eso con el tiempo va generando males internos que finalmente le pueden costar la vida a uno. El que vive de limosnas emocionales, pues hay días que comes porque te gusta el culto, porque te gustan los coros, porque te gusta el mensaje, pero otros muchos días no te gusta cómo te predican y no te gusta el culto, y claro, te marchas para casa en vez de con una adoración, con una queja, y te vas sin comer, y eso va generando males internos que finalmente te pueden costar la vida, porque no tienes un alimento personal con Dios. Una de las generaciones más terribles fue la generación de Daniel. Esa no es la generación de Salomón que edifica templos, ni la generación de David que mata gigantes. La generación de Daniel, las madres son caníbales, se comen a sus propios hijos. Qué generación tan mala, ¿eh? En la generación de Daniel hubo 3 deportaciones, 3. Y siempre que se llevaban a alguien, a los reyes, a tal, decía, y dejaban a los más pobres. Se llevaron a los herreros y dejaron a los más pobres. Se llevaron a fulano, mengano y dejaron a los más pobres. El enemigo siempre que hacía una deportación siempre dejaba a los más pobres. ¿Sabéis por qué? Una estrategia militar. El enemigo sabía que la pobreza no tiene la capacidad de rebelarse. Así hace el enemigo. Siempre deja a los más pobres. Porque la pobreza no se revela contra la escasez, se adapta. ¿Y sabéis cuál fue lo más terrible de todo? Dice, a los pobres se les dio una viña. Toma, de regalo. A los pobres se les da una viña. La viña era para gente rica, José, para gente pudiente, pero claro, la realeza ha sido desterrada de Jerusalén y ahora la pobreza accede a lugares que antes no podía cuando estaba la realeza. La falta de espiritualidad en nuestra generación está abaratando tanto esto que cualquiera se sienta en un coro, cualquiera se sube a predicar, porque lo estamos abaratando. Hay tan poca realeza, hay tan poca exigencia que cualquiera. Pero ¿sabéis? Yo digo que ya basta. Que nos canten los más santos, que nos prediquen los más limpios, que nos pastoreen los más limpios,
sin un céntimo, pero con una viña. Sin un céntimo de compromiso, pero sentados en los coros. Sin un céntimo de limpieza, pero subiendo a los púlpitos. Sin un céntimo de nada, pero aquí dirigiendo. Dejarme entrar en la habitación y terminar en la habitación de una generación dormida. Dos mujeres duermen. Una se acuesta sobre su propio hijo y lo mata. ¿Y sabéis cómo lo mata? Por asfixia. Y la muerte por asfixia es lenta, sigilosa, silenciosa, sin ruido. No pudo chillar el niño. Esta es la mayor estrategia del enemigo con nuestra generación. No va a venir con una pistola y un pasamontañas para decirte vete a atracar el banco. No. Viene con pequeñas licencias que no escandalizan tu conciencia. Para que no despiertes. Mientras tanto, tu vida cada vez respira peor. ¿No te das cuenta? Porque te vas permitiendo cosas. Y permitiendo cosas. Y cada vez tus pulmones respiran peor. La palabra comienza a rebotar. Los cultos ya te aburren. Te estás asfixiando y no te estás dando cuenta. El niño muere sin llanto. Y la que lo mata tampoco rompe llantos. El niño muere sin llorar. Y la madre que lo mata tampoco llora cuando ve que lo ha matado. No. Porque en un entorno que duerme se pierde vida sin alarmas. ¿Me dejáis deciros esto? No sabemos cuántos de aquí estamos vivos. Dejadme deciros esto y ya termino. La cronología del cambio. Había una cronología, La madre que ha matado a su propio hijo tiene que hacer muchas cosas. Tiene que ir donde ella tiene que coger el niño, quitárselo, pero lo tiene que hacer con mucho sigilo, muy despacio, para que la madre no despierte. Hay que hacerlo muy cuidadosamente, cuidado, despacio, despacio, despacio. Le coge el niño, se lo quita despacio, 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 ¡para! No se dio cuenta la otra madre dormida que le estaban quitando el niño. Y cuando se lo quitaron, se quedó con los brazos vacíos y la ausencia no la despertó. Porque generalmente, a veces, Dios utiliza la ausencia para despertarnos. Se aleja de ti para que notes su ausencia y te despierte. Porque para el creyente verdadero, cuando siente la ausencia de Dios, eso para él es una alarma, es un tambor en los oídos. Pero si la ausencia no te despierta, va a pasar algo todavía más grave. Es que aquella mujer que le quitó al niño, dice, ya se lo he quitado, pero no le puedo dejar con las manos caídas, con los brazos vacíos, porque si le dejo con los brazos vacíos, a lo mejor en medio de la noche despierta. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¡Bum! El niño muerto, para que siga durmiendo, que se piensa que tenía algo, pero está muerto, inerte, no respira, pero ella sí le abrazó a ella. Si no despertamos a tiempo, le vamos a dar lugar al enemigo, a que te quita la sensibilidad, te deja el sistema, te quita el evangelio de la vida, te deja la religión. Parece que tienes algo, pero no cambias, no transformas, no creces, no maduras, no provoca nada. Parece que tienes algo en las manos, vienes al culto todos los días, levantas tus manos, incluso oras, pero sigues con los mismos hábitos, con el mismo desorden. No hay quien te cambie. Se tira al suelo. Aquella mujer que se entera que ha matado a su hijo. No sé, siempre me sale esto así. No llora. Es que no llora. Qué raro, ¿no? Que no llore una madre. Era una mujer de mala vida. Y quizás, digo quizás, no era el primer hijo que asfixiaba. Y la costumbre le quitó el lamento. Porque hoy te duele, pero no te preocupes. Si mañana lo vuelves a hacer, te dolerá menos.
Y al otro día lo vuelves a ver y te dolerá menos. Llegará el tiempo en que afiches áreas de tu vida sin derramar una lágrima por tus ojos. Te acostumbrarás a perder cosas del Señor y no llorarás por ello. Por eso necesitamos despertar urgentemente. Necesitamos una generación despierta. Dejarme terminar. Mirad. Quisiera que hoy nuestro remanente fuese herido, los que estamos aquí, heridos, y dejarme terminar así. Un propósito se diseñó en la eternidad. Comenzó con Adán como cabeza federal de la humanidad. Después le llegó el turno de Abel con su ofrenda y su clamor de sangre. Apareció Noé como pregonero de justicia para fabricar el arca. Después le llegó el turno a Abraham como el padre de la fe y después Isaac como el hijo de la promesa. Más tarde llegó el turno de Jacob con su batalla épica en Peniel para ser el padre de las 12 tribus. Después le llegó el turno a José con su túnica de colores para preservar la vida de la nación. Tras él llegó Moisés para liberar el pueblo de Egipto y escribir la ley. Después llegó Josué para conquistar Canaán. Los jueces como Débora, Sansón, Gedeón. Tras ellos apareció David para matar a Goliat. Daniel para evangelizar Babilonia. Llegó el turno de los profetas mayores y de los menores, hasta Juan el Bautista, el heraldo del Mesías, para proclamar por fin: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aún dice Gálatas en 4:4, cumplido el tiempo de Dios, envió a su Hijo. Hasta el Verbo tuvo su tiempo y su momento. Generación que me escucha, este es tu tiempo, esta es tu generación. Despierta, Dios quiere algo de ti. ¡Aleluya! Y si fuésemos la generación donde se manifiesta el kairos importante, más importante de la historia, y si fuésemos la generación del rapto, y si nos tocara a nosotros vivir el tiempo en que en un abrir y cerrar de ojos escuchemos la trompeta y volvamos a reunirnos, y si somos nosotros, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo te va a pillar? Aprovecha este tiempo. Quizás estás viviendo en el mejor tiempo histórico del plan eterno de Dios. Te necesita Dios despierto. Te necesita Dios comprometido. Está llamando Dios a una generación que quiera, que esté dispuesta. ¿Cuántos de aquí lo quieren? Ponte en pie conmigo. Ponte en pie. Ponte en pie conmigo. Un ejercicio de compromiso personal. Por favor, que este mensaje no sea algo bonito que se escucha. No te vayas de aquí diciendo qué buen culto hemos tenido. No te vayas de aquí diciendo eso. Comprométete hoy en tu corazón. Dile al Señor: cuenta conmigo. ¿Cuántos le quieren decir al Señor: cuenta conmigo? Levanta tu mano al cielo. Cuenta conmigo. No quiero pasarme la vida sin saber qué quiso Dios de mí. No quiero. Quiero saber qué quiere Dios de mi vida. Y quiero que Dios cuente conmigo. Quisiera ser la generación que degüella Baales, la generación que conquista a su generación. Le diremos a nuestros hijos que vimos obrar a Dios con poder. Le diremos a nuestros nietos que Dios se manifestó en nuestro tiempo, que Dios hizo muchas maravillas. Se lo diremos, pero con gente comprometida que quiera saber qué quiere Dios de ellos. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Hermanos del coro, por favor, una alabanza solo. Entonces alzamos nuestras manos y le decimos al Señor: cuenta con nosotros. Por favor, cuenta con nosotros. ¿Te has pensado abandonarlo todo? ¿A ti que piensas que se te olvidar? ¿A ti que no tienes un hombro para apoyar? ¿A ti que dices: Jesús, me fallaste? A ti, y quiero hablarte a ti. Yo me he sentido solo, abandonado y herido. Sé lo que se siente, por eso déjame de mí.
gusta amar, parece que va a romperse. Soy el Dios que aparece y cuando yo aparezco tus penas desaparecen. Soy el Dios que aparece en medio de tus tormentas, los vientos me obedecen. Soy el Dios que aparece para secar tus lágrimas y borrarme. Cuando todo está mal y parece que va a romperse. Soy el Dios que aparece y cuando yo caigo tus penas desaparecen. Soy el Dios que aparece en medio de tus tormentas, los vientos me obedecen. Soy el Dios que aparece para secar tus lágrimas y fortalecerte. Acompáñame, te llevaré a la luz, te quiero llorar contigo. Mira el corazón herido, acompáñame, puedes sorprender tus pecados, los que espera el crucificado, aquel que murió por ti. La cruz, refugio para los que lloran, trae vuelta a los que abandonan. La cruz no tiene como hijo, nos espera Jesucristo. La cruz no te obliga a quedarte, pero sigue enamorarte. Pero Cristo aquí clavado, mi rey, yo lo amo. Señor, bendito seas. Gloria a tu nombre, mi Dios. Mi rey, mi Dios, mi amigo. Te alabo, gloria a tu nombre, Rey. Gloria, Señor. Gloria a Bendito sea. Gloria, aleluya. Sin lugar a dudas, hoy nos ha hablado el Señor. Este mensaje que hemos recibido hoy de parte de Dios no es un mensaje solamente para jóvenes, no es un mensaje solamente para hijos pródigos. Este mensaje también es para mí como joven y como candidato, que yo puedo ser como aquella mujer también, que haya perdido el niño y no me he dado cuenta. Quiero que hoy lo tomes para ti, en tu corazón. El niño se dieron cuenta de que no vivía. Se dieron cuenta de que se lo cambiaron porque no respiraba. Seguía siendo él para ella. No lo vio porque los ojos eran más grandes, más pequeños, por sus fracciones. No, se dio cuenta porque no respiraba. Hay veces que el niño no lo han cambiado y a la vista nuestra sigue siendo el mismo. A la vista nuestra puedo ser candidato y tener vida, pero ha llegado un tiempo que sigo teniendo el mismo propósito, pero no tiene vida, y el que me doy cuenta soy yo. Quisiera que hoy todos nosotros, como jóvenes, con cargos, sin cargos, siervos o sin servir, obreros o no siendo obreros, hiciéramos de esta palabra que llegara a nuestro corazón y ejerciera un cambio, que te confrontara en el nombre de Jesucristo. Es tiempo de que así como Salomón levantó la espada, hoy la palabra ha sido como esa espada. Y con la sabiduría que Dios ha dado a este hermano por medio de la palabra, sea devuelto el bebé vivo, sea devuelto el propósito.
se ha devuelto el ánimo. Qué bueno. En el nombre de Jesucristo.